Hola, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Martes del Cliente, un espacio que hemos creado para compartir conocimiento. Hoy con un tema bastante interesante que nos han convocado ustedes mismos a través de las encuestas que hemos realizado en eventos previos, donde nos han invitado a profundizar en cómo migrar a IP versión 6. Tuvimos ya un evento previo y esta es la continuación del evento que hicimos en febrero, donde les contábamos por qué era importante migrar a IP versión 6 y hoy estaremos hablando de cómo hacer esa migración. Esperamos que hoy se puedan llevar tips muy precisos de cómo iniciarla porque es un tema apremiante y urgente y al que todos debemos atender. Le doy la bienvenida a las personas que nos van a acompañar hoy. Está Erika, que ha colaborado con gobiernos para realizar migraciones de IP versión 6, guías de presentación de IP versión 6 y hoy hace parte de los más importantes grupos que desarrollan políticas, recomendaciones y documentación para hacer esta migración. Erika, bienvenida. Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias a Internexa por esta invitación. Y bueno, acá estaremos un ratito hablando de este extenso tema y esperamos pues poder responder todas las dudas y preguntas y darles los insumos necesarios a los que están conectados el día de hoy. Seguro así va a ser, Erika. Muchas gracias. Tienes una amplia experiencia en el tema y sabemos que nos vas a aportar mucho. Y también le doy la bienvenida a Diego Laverde. Él es nuestro Product Manager en los temas de transporte y se encarga de que todos nuestros sistemas conecten ciudades, conecten personas y podamos contribuir a que Latinoamérica y las regiones donde estamos se puedan conectar de una forma muy eficiente. Diego, bienvenido. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Jairo, Erika. Es un placer estar acá con ustedes y espero que esta sesión sea de mucho provecho y que se puedan llevar los tips de este tema tan importante como es migrar de IP versión 6 y migrar a IP versión 6. Excelente. Como el tema es tan interesante y tan amplio, una vez le hemos dado ya la bienvenida a nuestros panelistas, vamos a entrar en materia preguntándoles a los dos, ¿cuáles son los dos razones muy importantes, de una forma muy breve, porque ya lo abordamos, como les dije, en un webinar previo en febrero, ¿cuáles son las dos razones más relevantes que ustedes consideran para hacer la migración? Erika, si quieres. Bueno, Jairo, en definitiva, pues la razón, y de hecho fue la razón por la cual fue desarrollada esta versión del protocolo IP, es el agotamiento que tenemos de la versión anterior, ¿no? De la versión 4. Este recurso es el recurso numérico que nos ayuda para identificar cada uno de los elementos que están conectados a la red y al ver que este uso de Internet se empezó a masificar, porque de hecho, pues como sabemos, ¿no? Cuando empezó toda esta creación de lo que es Internet, nunca se pensó que fuera para usos comerciales como lo hacemos hoy en día, y al ver que se empezó a masificar, pues desde años atrás empezó a desarrollarse esta versión. Y pues es, digamos que el tema número uno, ¿no? Que ya a nivel de Latinoamérica, donde estamos ubicados nosotros como Colombia, el registro de Internet, que es la entidad que entrega estos recursos de direccionamiento, que es LACNIC, indicó para el 19 de agosto del año 2019 que ya se había agotado este recurso de direccionamiento IPv4, es decir, que las entidades que quieran adquirir nuevamente o quieran tener un nuevo pool de direccionamiento IPv4, nosotros este direccionamiento lo necesitamos para conectarnos de una sede a otra, hacer nuestra conexión con nuestros diferentes proveedores de servicio, con nuestros diferentes upstream, con, bueno, todas, digamos, las conexiones que tenemos, seamos una entidad final o un proveedor de servicios de Internet, necesitamos este recurso y al querer, por ejemplo, tener una sede nueva, querer crecer en cantidad de aplicaciones, servicios que publicamos hacia Internet, necesitamos este recurso y cuando vamos a solicitarlo a nuestro registro de Internet, pues ya tenemos ese primer pare que es que no tenemos los recursos actualmente para asignar, entramos a una lista de espera
en donde debemos esperar a que el registro de Internet haga una serie de procesos de revocación, pueda intentar recuperar algo de estos recursos IPv4 para asignar a estas nuevas redes. Así que, pues lo esencial es este tema, pero ya después a fondo vamos a ver un poco más de características que tiene el protocolo IPv6 y por las cuales, cómo está moviéndose el mundo para toda esta gran cantidad de nuevas cosas que se están desarrollando en Internet, para esta cantidad de dispositivos que tenemos nuevos que se conecten, pues vamos a requerir este direccionamiento. Ahí dejo a Diego para que se una a mi versión y bueno, pues complete adicionalmente lo que ya he comentado. Completamente de acuerdo, Erika. En estos momentos vienen varias iniciativas detrás que van a requerir un gran número de estos identificadores con los que los dispositivos se reconocen en la red. Temas como ciudades inteligentes, como IoT, que van a requerir conexión de una gran cantidad de dispositivos a Internet. Hoy se están viendo un poco restringidos por el agotamiento del direccionamiento IPv4. Entonces, para darle cabida a estas nuevas tecnologías, a estas nuevas iniciativas, se hace fundamental tener un nuevo protocolo que amplíe ese número de direcciones o de identificadores de red que se tienen a un número muy amplio que permita dicha conexión de esos servicios. Adicional, también hay muchas empresas que dependen de este recurso tan valioso para poder mantener sus negocios y no nos podemos dar el lujo como compañía de permitir que se estanquen nuestros negocios para el crecimiento de nuevos clientes, de nuevos servicios. Entonces, creo que es muy importante dar este paso para poder estar vigentes y mantener el crecimiento y garantizar el crecimiento de los negocios. Jairo, estás en mute. Aún no te escuchamos, Jairo. Hola, ahí ya me escucho. Sí, pero te estamos escuchando con eco. Si puedes cerrar la del PC, creo que es mejor. Eso. Voy a tener que continuar acá desde el móvil porque intento cambiarme al computador y tengo unos problemas con el audio. Entonces, les decía que muy importante este panorama, ¿cierto? Ya creo que todos estamos conscientes de la necesidad y por eso tenemos un amplio público hoy escuchándonos, 172 personas, a los cuales queremos darle las recomendaciones de cómo abordar este proceso que ha sido, digamos, avisado desde hace un tiempo, pero que sin embargo no todas las empresas ni los proveedores de servicio de Internet se han animado a hacer. Vamos a entrar en materia y Erika, te pido por favor cuéntanos cuáles son las fases con las cuales podemos abordar esta migración. Bueno, pues las fases de este proyecto pues prácticamente podrían dividirse como en las fases de cualquier proyecto, ¿no? En donde empezamos con una planeación. Las fases que yo les voy a comentar, pues al final digamos que son las fases que son indicadas desde las guías generadas por el MINTIC, porque aquí en Colombia, a diferencia de varios países y más que todo a nivel Latinoamérica, aquí en Colombia ya tenemos algunas guías, documentos en donde se entrega información de cómo iniciar con este proceso, como algo que no sucede en muchos países. Entonces, las fases que yo les voy a indicar son las fases, digamos, básicas que sí o sí deberían tener cualquier entidad, ejecutarse en cualquier entidad que esté haciendo esta transición hacia el protocolo, y pues ya de pronto en alguna entidad pueden sumar algunas fases o creer que las pueden subdividir también cada una de las fases, se puede hacer sin problema. Pero bueno, las tres fases generales que se tienen para esta implementación es la fase de planeación,
y alistamiento de todo lo que es, va a ser, digamos, como este gran proyecto de implementación del protocolo a nivel de red. La segunda fase es la fase de implementación y la tercera fase es la fase de monitoreo y pruebas, que son las fases indicadas por la guía. Perfecto, Erika. Diego, cuéntanos en la fase de planeación, ¿cuáles son aquellos aspectos relevantes? Cuéntanos 2 aspectos que se deben tener en cuenta para abordar esta planeación. Sí, Jairo, muy importante tener presente para esta fase de planeación es hacer el inventario pues, de todos los equipos que se tienen en la red, tanto aplicaciones que van a funcionar, para poder tener una visión de todo el negocio, de toda la topología de la red, para poder en la fase de planeación describir esas actividades, mirar qué equipos, qué plataformas soportan IPv 6, para las que no, entrar a mirar cómo subsanar esos percances. También es muy importante tener en cuenta toda la parte de capacitación, de poder estructurar bien lo que se va a hacer, comunicar, empezar a hacer como toda la estructuración del proceso, todo lo que tiene que ver con la gente que lo va a hacer, la gente idónea, los grupos que van a participar, las responsabilidades y muy importante tener un mapa de riesgos. Es un tema muy importante identificar los riesgos para tener un plan de acción en si algo sale mal, porque estamos tocando la red, estamos tocando el core del negocio en muchas ocasiones y es muy importante poder mitigar esos riesgos que pueden presentarse y de alguna forma pueden, llamémoslo así, afectar la operación de la empresa. Perfecto, Diego. Yo creo que son puntos muy claros los que nos compartes. Erika, ¿qué sumarías tú en esa fase de planeación? Me uno totalmente a lo que indica Diego. Creo que así como les comentaba hace un momento, que hay unas guías en donde se indican una serie de actividades, lo principal en esa fase de planeación es ese diagnóstico que se haga, tener muy presente que el diagnóstico, al hablar de digamos, de una configuración de un protocolo de red que vamos a realizar en nuestros dispositivos que están conectados en nuestra infraestructura, debemos ser conscientes que no solo debemos enfocarnos en, digamos, a nivel de hardware, como se indica, si soporta o no soporta el protocolo, como dicen los datasheets por ahí, en donde dice soporta o no soporta, sino que tenemos que hacer un estudio detallado del soporte a nivel de todo el comportamiento como tal de la infraestructura. Entonces, no solamente vamos a quedarnos en el diagnóstico si soporta o no soporta, sino que vamos a hacer una evaluación. Bueno, ¿yo qué servicios tengo en mi infraestructura internamente? Cuando yo hablo de servicios, hablo de mi servicio de HCP, por ejemplo, de mi servicio de DNS, de mi servicio si tengo un servicio mail que lo contraté por una plataforma, no sé, una G Suite, Microsoft, o tengo un servicio de mail montado internamente dentro de mi plataforma. Entonces, sí, estos servicios los voy a dejar funcionando. Al final, algo también muy importante, Jairo, es que de este tema de la transición al protocolo no hablamos de que vamos a configurar IPv6 y adiós IPv4, sino que hablamos de algo que se llama dual stack, ¿no? De algo que se llama doble pila. Entonces, que en nuestras infraestructuras va a quedar funcionando nuestra infraestructura como venía funcionando con nuestro protocolo IPv4, y ahí paralelamente va a funcionar con el protocolo IPv6. Ahí es cuando hablamos de una infraestructura en dual stack o en doble pila. Así que entonces por eso en el diagnóstico nosotros debemos hacer ese estudio detallado, y de hecho en ese diagnóstico aprovechar si tenemos fallas en nuestra red, algunas cosas que mejorar. Hay una pregunta, bueno, vi algo que indicaron en el chat que me parece también importante aclarar, que preguntaban que cuando hablamos de agotamiento, si estamos hablando de direccionamiento público o de direccionamiento privado. Cuando hablamos de agotamiento nos enfocamos únicamente en la parte de direccionamiento público, porque cuando digamos que tenemos el direccionamiento privado, nosotros no tenemos problemas de usar una dirección IP igual en nuestra red a la que estén usando en la red del vecino, por ejemplo. No tenemos problema. Con el direccionamiento público, sí. Nosotros cuando hablamos de agotamiento es que esas direcciones públicas que utilizamos en IPv4
ya se agotaron, se agotaron. Entonces, por eso cada vez utilizamos más mecanismos como los que conocemos de el mecanismo del NAT, ¿sí? Y el mecanismo que utilizan los proveedores de servicio de Internet, que es este Carrier Grade NAT, este NATeo a gran escala, pues para poder, digamos que ahorrarnos un poco este direccionamiento público, ¿no? Pero entonces, al hacer este diagnóstico, lo que nosotros tenemos que pensar es, bueno, yo tengo mi infraestructura funcionando en IPv4, voy a configurar un protocolo en paralelo, necesito hacer el estudio detallado, no sé, si yo tengo una aplicación, la aplicación core de mi negocio, que es, no sé, un SAP, algo de finanzas, esta aplicación se conecta con esta base de datos, jala esta información, cómo funciona, y tener todos estos parámetros claros para nuestra configuración. Por eso es muy importante lo que dijo Diego también, la parte de la capacitación, ¿sí? Independientemente de que la entidad contrate a consultores externos para que lo apoyen a hacer la implementación o lo hagan ellos solos, es necesario siempre que exista una capacitación al grupo técnico de la entidad con respecto al protocolo y digamos una capacitación con buen contenido a nivel de lo que son todas estas configuraciones y las características que tiene este protocolo. Perfecto, yo creo que el tema está tan claro y tan apasionante que tenemos muchas preguntas del público, ¿cierto? Nos están preguntando temas que creo que vamos a ver en las siguientes fases de cómo migrar de una plataforma cuando ya estamos en cloud, recomendaciones acerca del manejo del dual stack que mencionaste ahora, ¿cierto? Cómo se valida si una aplicación soporta de versión 6. Entonces creo que en las etapas de implementación y monitoreo podemos avanzar ahí. Entonces yo creo que con esa cantidad de preguntas, Erika, yo te pediría que avancemos hacia la implementación, ¿cierto? Ya hice mi inventario, ya hice mis responsabilidades, mi mapa de riesgo, hice un diagnóstico no solo de la infraestructura, sino de qué aplicaciones estoy manejando. Y ahora voy a implementar. ¿Qué debo tener en cuenta ahí que me permita estar en un entorno donde mi negocio funcione en Internet? Bueno, para la parte de la implementación, prácticamente que sí fuimos juiciosos en esa fase 1, fase de planeación y de alistamiento. Nosotros prácticamente nos vamos a sentar con un manual, un documento escrito de cómo voy a empezar mi implementación. Efectivamente nos vamos a enfocar en implementar un protocolo que es a nivel de capa de red. Si estamos hablando ya en capas, hablando del modelo TCP/IP, nos enfocamos en que va a ser un protocolo que va a funcionar a nivel de capa de red, pero pues que va a ser transversal a todas nuestras siguientes capas y de que la configuración que vamos a hacer en nuestra capa de red quede bien, es lo que nos va a confirmar que las siguientes capas también van a funcionar bajo ese protocolo paralelo que estamos configurando. Entonces, en la parte de la implementación, lo principal para iniciar la implementación es una de las actividades también que se hace desde la planeación, y es la solicitud de nuestro recurso de direccionamiento IPv6, ¿no? Nosotros, así como tenemos un direccionamiento IPv4, en muchos casos para el direccionamiento IPv4, nosotros como tal no tenemos un direccionamiento IPv4 que hayamos adquirido o tuvimos la necesidad de adquirirlo porque en IPv4 hablamos del esquema de direccionamiento público y privado, es decir, que todas las configuraciones que hagamos internas en nuestra red las podemos hacer con direccionamiento privado, todos los dispositivos que están conectados las puedo hacer con direccionamiento privado y únicamente hago las publicaciones por ese rango de direccionamiento público que me haya dado mi proveedor de servicios de Internet. En IPv6 es algo muy diferente, porque en IPv6 no hablamos de este esquema de direccionamiento privado, direccionamiento público. En IPv6 sí tenemos tipos de direccionamiento, como lo tenemos en IPv4, direcciones únicas, direcciones múltiples, direcciones énicas, pero no hablamos del esquema de direccionamiento público y privado. Por eso es que es necesario tener el recurso de direccionamiento, porque con ese recurso es con el que yo voy a configurar internamente en mi red y externamente lo que voy a publicar.
Entonces, cuando nosotros nos sentemos ya en nuestra fase de implementación, ya debemos tener ese recurso. Y pues ese recurso, ¿a quién se solicita? Al registro de direcciones pues de Internet a nivel de Latinoamérica, que es LACNIC, que entrega estos recursos. O si no, también lo podemos solicitar a nuestros proveedores de servicio de Internet, el rango de direccionamiento IPv6 que podamos requerir, ¿no? Lo único que yo aconsejaría ahí con respecto a la adquisición del pool de direccionamiento es que si lo hacemos con nuestro proveedor de servicios de Internet, pues tenemos que tener claro o dejar la claridad de que ese direccionamiento va a ser mío por un tiempo, porque en muchos casos este recurso es algo, digamos, que se entrega mientras se tiene un contrato con el proveedor. En caso de que nosotros empecemos a trabajar con el recurso de direccionamiento IPv6 que nos da el proveedor de servicios de Internet y el siguiente año yo cambie de proveedor de servicios o algo suceda, ese direccionamiento me lo van a quitar y las tareas que hice de configuración las voy a perder o las voy a tener que actualizar. Así que esa es una de las cosas también principales ahí. No sé, Diego, si tengas algo más que complementar allí. Sí, Erika, en la línea con lo que habías dicho y también una pregunta que vi ahorita que me pareció importante. Alguien preguntaba que por qué de ipv 6 se estaba hablando hace 20 años y que apenas que ahora sí es importante. ¿Por qué? Porque simplemente hoy ya sí se acabó, o sea, la alerta nos la dieron hace 20 años, pero ahora sí se está materializando el riesgo. Eso quiere decir que hoy los proveedores de Internet, como tú dices, Erika, que dan el direccionamiento a sus clientes, cuando el direccionamiento es de ellos y no del cliente, ya están robusteciendo las políticas de asignación de direccionamiento. Antes los proveedores te daban un pool grande de direcciones cuando contratabas servicio. Ahora están endureciendo muchísimo la asignación de esas direcciones. Entonces, es muy importante tener en cuenta que va a llegar un momento donde ya no se va a poder asignar más direccionamiento IP 4 y si no estamos en IP 6, todo el tema de la implementación y de los nuevos proyectos que tengamos se van a ver, llamémoslos, truncados. Respecto a la fase de implementación, Erika, complementar contigo, es muy importante al iniciar el proyecto de implementación asignar roles. ¿Quiénes van a ser las personas a cargo de ese proyecto? Como Erika mencionó anteriormente, ahí el MINTIC tiene una guía. Pues la guía es un documento bastante extenso donde da unas recomendaciones de cómo hacerlo y ellos establecen unos roles principales que se tienen que tener durante el proyecto. Está el gerente de proyecto, está el líder de networking, el líder de seguridad, el líder de aplicaciones y es muy importante que desde el inicio del proyecto se establezcan quién va a ejecutar ese rol, qué poder se le va a dar a ese rol y qué actividades va a tener que ejecutar ese rol para que en la fase de implementación se puedan dar los resultados esperados y poder llegar a ejecutar el proyecto. Entonces es muy importante tener esos roles definidos durante la etapa del proyecto. También que me parece muy importante tener en la etapa de implementación es todo el tema de tomar el proyecto por fases. Yo no puedo llegar a cambiar toda la red de un momento a otro. Tenemos que empezar a focalizar los esfuerzos y hacer algunas migraciones. Voy a decir, primero hago la conexión de Internet, ¿cierto? Me funcionó, empiezo a hacer por fases, porque si yo llego a cambiar toda la red, toda mi arquitectura, probablemente si tengo un problema, ¿cómo voy a saber yo cuál fue el error para hacer el rollback y volver a estabilizar la red? Entonces es muy importante abordarlo por fases y cada que migre algo, hacer su respectivo test. No solamente de red, porque a veces la red quedó bien migrada, subió, pero bueno, se queda así. Y cuando ustedes ya van a probar los servicios que corren ya encima de esa red, se dan cuenta que el correo no funcionó, o que SAP no funcionó, o que una aplicación misional no funcionó. Entonces hay que ver integralmente la red transversal, no solo, porque es que todo el mundo habla de IP 6, IP 6 es un protocolo
que está el tema de direccionamiento en capa 3, todo eso, pero acuérdense que las comunicaciones y todos los servicios están hasta la capa de aplicación y es muy importante hacer la verificación en estos procesos de migración, no solamente de la parte de red, sino también de la parte de aplicaciones. Perfecto, Diego y Erika, yo creo que han sido muy claros hasta ahora. Aquí tenemos a Juan Miguel Espinosa, que está en Perú. Recordemos que ponemos personas de diferentes países y cuando hacemos referencia a documentos del MINTIC, es el documentos del MINTIC en Colombia. La página es mintic.gov.co y ahí pueden consultar información. Al final también les vamos a compartir algo de información. Alguien nos preguntaba si podemos compartir el material. Van a recibir mañana la información de esta grabación junto con una guía de migración. Y recuerden que las preguntas nos las hacen a través del chat. Hay varias personas que han levantado la mano. Yo ya vi que algunas nos pusieron las preguntas en el chat, pero es importante que las hagan por ahí. Nos pregunta desde Perú Juan Miguel, en el caso de migrar la plataforma on-premise de IPv 4 a la nube, ¿cierto? Donde ya pueda estar habilitado el IPv 6, ¿qué consideraciones debe tener? Ya que estamos en la etapa de implementación, ¿ustedes qué les recomiendan? Entiendo yo, dice que si ya tiene su infraestructura migrada y solamente va a migrar lo que tiene en la nube, ¿sí? ¿Es Va a así migrar la va a migrar pregunta? la infraestructura on-premise a la nube, ¿cierto? La tiene hoy en IPv 4 y lo quiere pasar a la nube y a IPv 6 según le entiendo. Bueno, perfecto. Lo principal es que pues sepas que si desde tu conexión, la conexión que tú tengas actualmente, es una conexión que se establece en dual stack, en IPv4 e IPv6, porque pues esto ya va a salir de tu infraestructura, va a ser información que vas a tener en la nube, que vas a tener que ir a pues llamar de algún modo a nivel de red, solicitar, conectarte y pues esa conexión si la vas a tener, o sea, vas a solicitarle a tu proveedor de servicios en la nube que esta infraestructura esté en IPv6, pues que tu conectividad esté en dual stack, que puedas hacer la conexión en IPv6 hasta la nube donde tienes alojados los servicios en IPv6. Como tal, digamos que estos proveedores de servicios son los que se encargan de hacer las configuraciones necesarias para que quede funcionando lo que tienes en la nube, quede funcionando en IPv6. Lo importante sería validar si vas a tener tu direccionamiento IPv6 propio, que estas configuraciones de las aplicaciones que van a quedar en la nube queden con tu esquema de direccionamiento propio, y si no lo tienes propio, pues entonces si es con el proveedor de servicios, que sea el mismo direccionamiento que vas a tener internamente en tu infraestructura. A nivel de configuraciones como tal de red, lo que te digo, el proveedor se encargará. Algo que sí es necesario en que te enfoques también es en estas políticas de seguridad que van a haber detrás pues de esa nube, ¿no? Van a haber algún tipo de protecciones, un firewall, algo detrás de tu infraestructura de la nube. Entonces, si estamos hablando de un tráfico o queremos que vaya a tráfico IPv6, tendrán que haber políticas de seguridad para IPv4 y políticas de seguridad para IPv6 también replicadas en ese esquema. Que son políticas que de igual forma, basadas en el esquema de seguridad que tú le hayas pedido a tu proveedor, ellos también deberán replicar para el esquema de IPv6. Entonces tú como cliente lo que tendrías que enfocarte es en mirar qué direccionamiento van a utilizar. Si tú vas a hacer la compra de tu propio direccionamiento, entonces tú darle el pool de direccionamiento al proveedor de servicios en la nube que él va a configurar en esos servicios, y que tú tengas conectividad por IPv6 antes de hacer pues esa solicitud. No sé, Diego, si quieres sumar algo más. Ahí estoy hablando pues de temas básicos. Obviamente ya se tendría que mirar bien a nivel de migración a la nube, si son plataformas de modo, no sé, de infraestructura en la nube o software as a service. Bueno, digamos ya un poco más el enfoque global de lo que va a ser el proyecto, pero a nivel general es el direccionamiento que vas a utilizar y solicitar que las políticas de seguridad sean replicadas a nivel de IPv6. No, yo agregaría, Erika, que pues no sé si la pregunta está enfocada más en si es pasar de IPv 4 solo a IPv 6, porque la recomendación en este momento
pues pensaría yo que debería ser siempre hasta el momento convivir en dual stack por un tiempo, porque es que a hoy pues tampoco todo es en IP versión 6, tendremos que seguir conviviendo con IP versión 4, entonces mover eso a la nube, los servicios a la nube, pues la idea es convivir y moverlo y generar un dual stack hacia la nube, tener tanto la conexión en IP versión 4 como en IP versión 6 y hacer lo propio en la red de la compañía para que también funcione dual stack y tenga la opción de tener las dos conexiones. De acuerdo. Y digamos que el esquema de dual stack es algo un poco necesario más que todo para cantidad de aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día y más que todo a nivel enterprise en entidades, que son aplicaciones que no soportan todavía el protocolo, no lo soportan y que nosotros pues no la vamos a dejar de usar de la noche a la mañana. Entonces, este esquema en dual stack, lo ideal es que la mayoría de cosas ya funcionen por IPv6 y van a funcionar por IPv6 si lo tenemos en dual stack, porque siempre va a preferir el protocolo. En versiones que tal vez no soportan el protocolo van a seguir su funcionamiento bajo el esquema de IPv4 y pues digamos que no vamos a poner como en stand-by nuestro a nivel productivo. Así es, y Excelente, eso Erika. súmale, Ah, Erika, dale. complementando Jairo, que muchas de las compañías, como tú dices, Erika, usan aplicaciones nativas que fueron desarrollados por ellos hace muchísimo tiempo. Entonces, no estamos hablando de aplicaciones que crea un tercero que ya hoy nos garantizan la integración con IP versión 6. Hay muchas aplicaciones nativas desarrolladas desde hace muchísimo tiempo que vienen operando en entidades que no soportan IP versión 6. Entonces, la importancia también de mantener el dual stack para poder garantizar la continuidad del negocio. Muy claras las respuestas y ya le dieron respuesta a varias de las preguntas que tenemos del público. Tenemos una recurrente y es en el caso de los ISPs, ¿ustedes recomiendan para la migración 464 XLAT o DSLAT dentro de aquellas herramientas que se utilizan para hacer las migraciones? Nos lo han preguntado ya 3 veces desde diferentes puntos de vista. No sé quién se anima a dar su punto de vista al respecto. Bueno, pues con respecto a esa pregunta, digamos que pues dar el punto de vista sí a grandes rasgos es difícil porque esto digamos que depende de un estudio de la infraestructura y como del esquema que ellos tengan de conectividad con sus clientes. Efectivamente, uno de los mecanismos más usados es el de 464 XLAT. Está totalmente documentado en RFCs y en gran parte de las infraestructuras de grandes proveedores de servicios. Este es el mecanismo que se tiene montado, ¿no? Para el tema de DS Lite, digamos que con DS Lite se busca un poco un esquema, como no sé cómo lo podría llamar, como de Big Carrier Grade NAT, a un esquema muy parecido también en donde se van a solapar algún tipo de direcciones, pero es un esquema que funciona perfectamente bien, pero pues al final lo que se tiene que validar en este tipo de conexiones o de migración que se va a hacer es cuál, pues es el esquema de conectividad que se tiene con los clientes, ¿no? Y adicionalmente, pues ese esquema de repartición de direccionamiento con cada uno de ellos. Hablaría más, digamos, a fondo de cómo es este montaje de todo lo que es 464 XLAD y de pronto un poco las comparaciones entre los dos, pero creo que aquí nos quedaríamos hablando, haciendo la comparación entre esos dos temas en lo que queda de tiempo, porque pues es un tema bastante extenso. Pero creo que sí, lo que les podría dejar tal vez al finalizar serían los números de los RFCs en donde pueden encontrar la información a detalle y basado en esa información pues ir haciendo como el estudio del esquema que mejor les funcione. Perfecto, Erika. Muy importante hoy también tener en cuenta qué debemos evitar, ¿cierto? Yo me gustaría, digamos, escucharlos y que nos cuenten desde su experiencia qué evitamos, dónde no nos metemos,
qué pasos no agregan valor, ¿cierto? Porque entendiendo que todos los negocios son diferentes, las configuraciones de las redes y las arquitecturas de las aplicaciones son diferentes, pero desde su experiencia, ¿qué consejo les damos a las personas que nos están escuchando que debamos evitar? Bueno, pues totalmente de acuerdo con el consejo que les dio Diego al inicio, iniciar con un tema de capacitación. Actualmente hay bastantes entidades que entregan capacitación, digamos, personalizada a la entidad. Estas capacitaciones personalizadas son de pronto un poco más chéveres porque tú puedes poner el escenario de tu infraestructura, digamos, a la mesa y poderla estudiar mientras se está capacitando, pero también hay muchas plataformas de capacitación de IPv6 desde lo que les indicaba hace un momento, desde el registro de Internet que saca temas de capacitación constante a nivel de IPv6 básico, IPv6 avanzado. Existe una academia de IPv6 Forum a nivel global y aquí en Colombia tenemos pues la academia de IPv6 Forum Colombia donde se generan algún tipo de certificaciones a nivel de IPv6 y pues digamos que son de bastante contenido técnico, pero lo inicial siempre es empezar por la capacitación, ser conscientes que independientemente de lo que les decía, ¿no? Independientemente de que estemos pagando un apoyo para realizar la implementación, un apoyo de expertos y demás, ser conscientes que nosotros somos los que vamos a quedar con la administración de nuestra red y debemos conocer a detalle cómo funciona y cómo quedó configurado. Eso es lo esencial. Lo segundo, creería yo que es necesario tener, digamos, hay una serie de documentos, hay unas guías en donde nos indican una serie de pasos. Efectivamente, desde las guías y más, digamos, si estamos hablando para entidades privadas que no tienen que cumplirse, digamos, como dice la guía, como le toca a las entidades públicas para cumplir la resolución. Lo esencial es que lean el marco de todo lo que es el proyecto y le den prioridad a estos temas que nosotros estuvimos mencionando con Diego, al tema de la capacitación, al tema del diagnóstico, en la implementación, que efectivamente no es la creencia de que solo es el administrador de red el que tiene implicancia en este tema, sino que desde el inicio, desde la planeación, podamos unir a la mayor cantidad de gente del equipo técnico, al de seguridad, por ejemplo, al desarrollador de aplicaciones, y tenemos desarrolladores dentro de nuestra entidad, que estos desarrolladores entiendan los próximos desarrollos que hagan, que deberían tener para que queden soportando el protocolo IPv6 y estas, digamos, esta integración mancomunada también con la parte de seguridad, porque pues a nivel de seguridad nuestra infraestructura tiene que quedar totalmente configurada también en Dual Stack. Importante pues que entre el protocolo versión 4 y el protocolo versión 6 no se hablan, no se comunican entre una versión y otra. Entonces es por esto que tenemos que dejar los dos esquemas funcionando paralelamente y de la forma pues adecuada, ¿no? Para que no tengamos ningún problema en lo que es el funcionamiento ya de nuestra infraestructura. Y otro consejo que les daría es hacer la adquisición directa de su recurso de direccionamiento IPv6, hacerle la solicitud directamente al proveedor de estos recursos que es LACNIC. Así no tenemos el problema de pronto de que terminamos un contrato y perdimos nuestras configuraciones o me quitaron el recurso después de tanto tiempo o cambió el administrador de red y no sabía ese recurso de quién era. Bueno, tantos temas, entonces creo que es una de las recomendaciones también principales a tener en cuenta. O sea, Erika, debemos evitar la desarticulación, no ver esto solo como un proyecto de migración de un protocolo de una infraestructura, sino que hay que verlo como parte integrante del negocio, desde las capas de aplicación hasta la infraestructura, cubriendo todos los aspectos, digamos, ese como primer punto. Y segundo, también lo que entiendo es evitar dejar el direccionamiento en lo posible, ¿cierto?, en manos de un proveedor y hacerse de direccionamiento propio para tener, evitar esas migraciones a futuro y tener claro cómo vamos integrando nuevos servicios que funcionen para el negocio a partir de esa tranquilidad de tener ese panorama claro. Te seguí.
Diego, no sé si tú nos ayudas, por aquí nos están preguntando que cuando uno adquiere las direcciones IP versión 6, si eso es vitalicio, si hay que renovarlas en algún momento, cómo funciona el tema. Jairo, sí, las direcciones cuando tú adquieres como una membresía y esa membresía hay que estarla renovando. Hay que estarla renovando, tiene un costo mensual dependiendo del tamaño del número de direcciones que tú adquieras. No obstante, si también podemos enviar como el link del ACNIC pues, para esta región, donde está como todos los pasos cuando tú necesitas adquirir recursos, sea una ASN o sea un pool de direccionamiento público. Súper, muchas gracias. ¿Ustedes saben si hay algún punto donde podamos saber qué se ha migrado a IP versión 6? Es decir, yo migro mi red, hago mi tarea, pero resulta que muchas de las páginas que consulto o algunas aplicaciones, ¿cierto? No se han migrado a IP versión 6. Ya sabemos que la solución es mantener el dual stack, pero ¿dónde puedo informarme si una aplicación o algo así ya se ha migrado? Bueno, existen muchas bases de datos donde se entrega esta información. Desde Google ya hay estadísticas para mirar tanto redes a nivel global, a nivel de la región, a nivel de aplicaciones. Digamos, también de proveedores de servicios en la nube o de estos grandes proveedores de contenidos, CDNs también, que redes ya soportan IPv6. Lo interesante es que obviamente la mayoría y las más principales ya soportan IPv6, ya lo soportan y por eso digamos que es el llamado a que, o sea, en realidad es de que se debe empezar la planeación, es algo que a lo que debemos ir, todas las redes convergen hacia allá. Si nosotros tenemos nuestra red hablando únicamente en el idioma de la versión 4, no vamos a poder establecer conectividad con algo o con alguna red que únicamente funcione en IPv6, y que la idea es empezar a hacer esta planeación con tiempo, de que no tenemos que hacer todas las actividades sí o sí apenas iniciemos el proyecto, poder también evaluar de nuestra infraestructura qué es lo que más impacta al hacer la adopción del protocolo IPv6 y qué cosas tal vez no afectan. Por ejemplo, si yo estoy haciendo el diagnóstico de mi infraestructura y me doy cuenta que eh, soporta el protocolo IPv6, mis switches de core, soportan perfectamente mis servidores en donde tengo alojados mis servicios, pero no soporta mi esquema, por ejemplo, de voz IP que tengo. Entonces, eso no quiere decir que debo parar el proyecto y no puedo hacer nada porque no soporta el esquema de OSIP, sino que puedo ir haciendo la implementación en los elementos que soportan el protocolo. Sería muy diferente cuando yo haga el estudio y que yo me dé cuenta que mi switch de core no soporta IPv6. Ahí creo que sí tengo que quedar en stand-by y revisar pues cómo voy a hacer este cambio o esta actualización de este dispositivo. Lo mismo un firewall, dispositivos que hacen tareas a nivel de capa 3, que efectivamente pues nos vayan a afectar, ¿no? Pero si tenemos algunos temas de nuestra infraestructura que no soporten el protocolo, podemos ir haciendo pues la transición paulatinamente a medida que se van actualizando estos. Qué buena, Erika. Muy interesante. Por aquí le doy las gracias a Julián Medina, que está muy activo también ayudándonos a contestar algunas de las inquietudes ya muy específicas de costos y demás. Bastante... Con respecto al direccionamiento, también quería comentarles, efectivamente, para proveedores de servicio de Internet, estas redes grandes, entre las políticas que se tiene desde el ACNIC, el prefijo que se entrega es un prefijo 32, que es un prefijo grandísimo. En IPv6 van a tener direcciones y direcciones para entregar. Y para un cliente final, una entidad, el direccionamiento que se entrega es un prefijo 48. 48, efectivamente, como lo decía Diego, es un recurso que se tiene que renovar anualmente.
se paga un pago inicial, si no estoy mal, de $2.500 o por ahí La ronda. membresía, hay clientes nuevos y clientes que vuelve, y dependiendo si es un cliente de gobierno o dependiendo si es un cliente ISP, también tienen unos Si es una entidad valores. sin ánimo de lucro, también Así creo. es, tiene Ujú. precios diferentes, pero hay una tabla que explica muy bien, Erika, si el cliente es gobierno, si el cliente es ISP, cuánto vale y cuál es lo máximo que puede llegar él a obtener. Perfecto. Y la renovación, creo que si no es más de $600 lo que empiezan a pagar anualmente para ir renovando el recurso. Vale, Erika y Diego, muchas gracias. Ya planeamos, ya hicimos una implementación. En teoría, ¿cierto? Ya nos dieron ustedes un para hacer la implementación. Viene una etapa importante que no se nos puede olvidar y que muchas veces se obvia, y es la etapa de monitoreo. ¿En qué consiste a grandes rasgos y cuál es la principal recomendación ahí? Bueno, pues esta etapa de monitoreo prácticamente que es la etapa final, pero es una etapa que inicia desde antes, o esta etapa de pruebas inicia desde antes porque nosotros, o lo que se aconseja también es que cuando vamos a iniciar esta parte de implementación, podamos generar en nuestra infraestructura un escenario de pruebas pequeñito en donde podamos ir poniendo a prueba esas configuraciones que vamos haciendo y de pronto como estos servicios que son pues de gran prioridad para la organización. Entonces, estas pruebas, digamos que nosotros las podemos arrancar desde esa fase de implementación, saber que ya pusimos algunos sistemas a pruebas, algunas cosas que de pronto sean más que todo de alta complejidad para la operación y basados en eso, pues ir documentando, ¿no? Pero ya en esa fase 3 que es esa fase de monitoreo, lo que nos llama a hacer como actividad principal es luego de que finalicemos todas estas configuraciones, hacer un monitoreo concienzudo de que todo a nivel de todas las capas de nuestra infraestructura esté funcionando, que es decir, que en nuestra oficina todos estemos trabajando, estemos haciendo consultas, que podamos, cualquier usuario final pueda levantar la mano y decir, yo antes ingresaba al correo así, estoy teniendo este problema, poder, digamos, como que visualizar, hacer el monitoreo detallado. Normalmente algo que se van a encontrar de seguro también es que cuando estén trabajando en este proyecto, cualquier falla se la van después a echarle la culpa a la implementación del protocolo. Por eso digamos que se les pide también hacer una etapa de pruebas inicial y que estar muy empapados de lo que se está haciendo para poderle responder a estos usuarios finales un poco cuál es el tema de la falla y si tendría que ver o no, y de pronto aprender a hacer como ese troubleshooting de esas aplicaciones que ya vamos a estar monitoreando en Dual Stack, ¿no? Que ya vamos a estar monitoreando en IPv4, IPv6, entonces es como un poco entender ese esquema de monitoreo en ese tiempo después de que finalizamos las configuraciones para revisar que todo haya quedado funcionando de manera transparente para el usuario final. También, Erika, ahí complemento un poquito, creo que se recomienda en esa etapa, después de tener toda la red migrada, hacer como las rigurosas pruebas de seguridad, tipo pentesting. Acuérdate que acabaron de montar un dual stack, ya todos tenían probado que las políticas de seguridad de acceso desde afuera, de clientes externos, de clientes internos, las tenían ajustadas y monitoreando, pero como están montando un dual stack, están abriendo una segunda puerta para que los atacantes puedan entrar. Entonces es muy importante después de tener todo afinado, de haber configurado políticas y eso, hacer las respectivas pruebas de que la capa de seguridad en esta nueva arquitectura IP-versión 6 haya quedado afinado con el fin de no tener riesgos ni problemas más adelante con algún tipo de ataque o vulnerabilidad que haya podido quedar. Es muy claro y el tema de seguridad cada vez toma más relevancia en todos los temas de PBI y creo que es un factor siempre a considerar. Aquí Ignacio Zuluaga nos da pie a introducir el último tema de la charla porque lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo. Estaba muy interesante y muy constructiva, sin embargo el tiempo pues siempre será un factor a considerar.
Y él nos dice que qué tan conveniente después de la implementación y monitoreo es contratar un soporte periódico con un tercero. Yo amplío un poco la pregunta y es, Erika, ¿qué tan conveniente es hacer esta migración solos o qué tan conveniente es acompañarnos de un tercero para hacerla? Bueno, pues digamos que esto hay que verlo de ambas partes, ¿no? Porque conveniente va a ser apoyarnos de un tercero, siempre va a ser conveniente un poco más para temas de tiempo, ¿no? Las tareas que tú en tu día tienes que hacer como administrador de una red, como administrador de infraestructura, en la coordinación de infraestructura, lo que sea, son tareas que nunca paran y siempre hay que estarlas haciendo. Si tú vas a estar implementando un protocolo paralelamente a las tareas que estás haciendo al día a día, pues hay que, digamos, ser consciente de eso, ¿no? Que hay un equipo enfocado en la implementación de ese proyecto, de ese protocolo, y habrá cosas que tendrán que estar en stand-by, o si no se pueden quedar en stand-by, tener un equipo de apoyo haciendo esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en muchos casos, obviamente los ingenieros tienen la capacidad de hacer la implementación, son los que conocen su infraestructura. Si tienen una capacitación pues de calidad en esta primera fase, van a lograr ver lo que tienen que tener en cuenta y poder iniciar. Pero siempre digamos que va a ser bueno uno poderse, pues digamos como darse un empujoncito y una manita de expertos que lo puedan ir por lo menos dirigiendo a uno en consultas o temas puntuales. Así que yo creo que sí es muy importante tener ese apoyo, y algo muy importante que mencionaban en esa pregunta, de pronto ese apoyo también en la parte ya de monitoreo o de un soporte, ya poder tener tal vez a un ingeniero especialista en el tema de IPv6 o que conozca del día a día de este protocolo para hacer ese monitoreo, que al final pues va a ser una tarea un poco más compleja, porque pues vamos a estar monitoreando nuestros sistemas bajo esos dos esquemas. Entonces, en cuanto a sensores y demás, vamos a tener que tener activos sensores para los dos protocolos, y pues siempre va a ser de ayuda tener a alguien que conozca a profundidad el esquema de lo que es el funcionamiento del protocolo, porque cambian hartísimas características en comparación a IPv4 para hacer ese apoyo y ese monitoreo. Pero de seguro una entidad, toda su planeación, ese diagnóstico, lo puede realizar solo. Listo. Ahorita, Diego, ¿dónde la gente puede saber más? Porque hay mucho interés en el tema, ¿cierto? ¿Cómo los podemos acompañar? Alguien nos preguntaba cómo se puede poner en contacto con nosotros. ¿Cómo los podemos acompañar? ¿Cómo podemos darles más información de dónde se pueden documentar para que sigan profundizando? Como les digo, lamentablemente ya no nos quedan sino 3 minutos de conversación, pero dejémosles esa información. ¿Dónde encuentran buenas fuentes de información para abordar este tema? Jairo, en LACNIC. LACNIC para esta región es una fuente principal tienen lo que estaban hablando ahorita, métodos, formas de cómo proponen migrar, de lo que tienen que tener. Otra fuente, como tú lo dijiste, si vienes de Colombia, pues el Mintic saca una ficha muy completa donde da los pasos para hacerlo. Internexa los puede apoyar en los temas de migración. Nos pueden buscar para apoyarlos en todo ese tema. Y muy importante, les doy una recomendación respecto a eso. Bien sea si lo hacen tercerizado con apoyo de un tercero, no piensen que este proyecto es del tercero. Es la red de ustedes y sientan el proyecto como suyo. Estén siempre atentos, pese a que un tercero les está apoyando. Ustedes son los que tienen que estar liderando todo el proyecto. Es una recomendación para que el proyecto pueda llegar a un buen fin. Mucha gente piensa que porque lo subcontrata, entonces es el tercero el garante o el que te va a garantizar el éxito del proyecto. No, gran parte está en nosotros mismos. Perfecto, muy claro. Erika, ¿alguna recomendación final? Pues mi recomendación final es que empecemos a hacer el trabajo, que entre más tiempo dejemos cogernos con este tema, así como dijo uno
los participantes, ¿no? Es algo que lleva más de 20 años y porque estamos en stand-by, ¿no? Nosotros tampoco no lo explicamos. Pues de hecho sí ha subido bastante el porcentaje de adopción aquí en Colombia, pero todavía estamos por debajo de países como Ecuador, como Perú, y de pronto un poco por ese esquema que utilizaron en estos países, que efectivamente los ISPs fueron los primeros que empezaron a hacer este despliegue. Entonces, pues subieron un poco más los porcentajes. Aquí en Colombia, pues esto, según cómo se ha manejado desde el MINTIC, un poco más a nivel de resoluciones y cumplimientos, ha pegado más para usuarios finales, temas públicos que deben cumplir, pero esto es algo que nos pega absolutamente a todos y que cualquier entidad, ya sabemos que tenga el foco que tenga, así no sean tecnologías de la información, cualquier entidad se apalanca con esta gran herramienta que es Internet, y al final las tareas que tenemos que hacer para seguir haciendo parte de esta gran red, pues las debemos hacer con tiempo, como es la adopción de este protocolo. Así que nada, Jairo. También lo mismo, digamos que yo hago parte de la comunidad de operadores de América Latina y el Caribe, la ACNOC. Desde la ACNOC también se genera muchísima documentación, muchos webinars al respecto, y desde esta comunidad también todo el apoyo para despliegues en los proveedores de servicios de Internet, entidades finales, así que también desde acá lo que podamos apoyar. Muchísimas gracias. Ya agradecernos pues por la información tan valiosa que ustedes compartieron. En el chat ya compartimos una guía que hemos elaborado, una guía básica para realizar la migración, y también en los correos con los que se registraron a este evento van a recibir mañana la información de este video y nuevamente la guía para quien no la haya podido bajar desde el chat. Finalmente, pues gracias, Erika, unos tips muy valiosos, el conocimiento que tienes muy generoso, la forma en la que lo has compartido, muy clara. Muchas gracias por participar en este evento y acompañar a nuestros clientes. Se conectaron más de 220 personas en algún momento y la mayoría ha permanecido conectada hasta este momento, por lo cual vemos que el tema es muy interesante. Un gusto, Jairo, un gusto, y aquí estaremos para lo que necesiten. Vale. Diego, muchas gracias. Gracias por aportar el conocimiento de la casa. Nosotros siempre muy contentos de contar con personas expertas en nuestros equipos, y gracias por tu generosidad también. Gracias a ustedes por estar conectados. Como dices, Jairo, fue un gran número de conectados y espero que todos estos tips les haya servido para los procesos que se vienen de migración. Vale, entonces, finalmente, invitarlos a todos. Esto es un proceso en el cual debemos ocuparnos. Es muy relevante. Va a llegar el punto en el que ya no va a haber marcha atrás y no queremos dejar para los últimos días o para cuando ya fallen los servicios, tengamos que hacer una migración de urgencia, porque va a ser mucho más complejo. Estamos en una etapa ya crítica, estamos en una etapa de agotamiento de direcciones donde la asignación de IP versión 4 es cada vez más compleja y va a llegar el punto en que ya no vamos a poder hacerlo. Entonces, la invitación es esa y por eso abrimos este espacio. Agradecerles a todos los participantes por la activa participación, por todos los comentarios que nos hicieron, a quienes estuvieron también ayudándonos a contestar las preguntas, muchas gracias, y saludos a todas las personas que se conectaron no solo en Colombia, sino también en Perú. También vi a alguien de Brasil que nos saludó, y también seguramente tendríamos personas de Chile y Argentina conectadas. Al finalizar el evento van a encontrar una encuesta que nos ayuda a tener este tipo de temas, a mejorar cada vez más, a ver qué otros temas podemos traer para ustedes y seguir construyendo conocimiento para que todos crezcamos como comunidad y crezcamos en nuestros países. Gracias a todos y que tengan una buena tarde.